Hola, querido apreciado amigos y hermano y hermana que me escucha. Estamos de vuelta aquí lo que es descubriendo la verdad en la santa palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios. La Biblia no es inspirada por los hombres, por los apóstoles, sino inspirada por Dios. Yo soy de la iglesia adventista. Si leo en la Biblia mía que es Reina Valera, pueda pensar de mí de que, bueno, en su Biblia dice eso, pero en otra Biblia no dice eso. Bueno, vamos a leer, voy a usar la Biblia católica. La Biblia católica. Vamos a buscar en segunda de Timoteo 3:16 que dice acerca de la Sagrada Escritura. La Biblia católica. En segunda de Timoteo, aquí estamos, aquí lo encontramos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice de esta manera: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así que, si lo que voy a hablar no es que pueda decir de mí que, bueno, el hermano adventista dice así, no, no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la Santa Escritura, es inspirada por Dios. Está diciendo la Biblia católica. Lo que quiero decir, hay mucha persona, hay una controversia que dice que el apóstol no guardó el día sábado. Jesús no guardó el día sábado, pero lo vamos a descubrir en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, la Biblia católica, ya dije que voy a usar la Biblia católica. Vamos a volver nuevamente a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 1. Dice así: leemos versículo 1. Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. Versículo 2. El séptimo día Dios tuvo terminado su trabajo y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Versículo 3. Bendijo Dios el séptimo día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que había hecho. Palabra de Dios, no es palabra míos, no es palabra de los hermanos adventistas, no las palabras de los pastores adventistas, no es palabra de los evangelistas adventistas, palabra de Dios. Aquí dice que ni un pastor adventista escribió esta palabra, y la palabra y la Santa Escritura no es inspirada por los adventistas. Leímos en segunda de Timoteo 2:16. Cuando Dios terminó toda la obra, dice que descansó en el séptimo día. Pero dice que, bueno, eso fue en aquellos tiempos, pero Jesús no guardó el día séptimo. Vamos a descubrir en el Nuevo Testamento, la Biblia católica. ¿Qué dices? En San Lucas capítulo 4, versículo 16. San Lucas capítulo 4, versículo 16. 4:16 dice, aquí tenemos la Biblia católica.
Lucas capítulo 4, versículo 16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a las sinagogas. ¿Qué día fue? ¿El domingo? ¿El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes? La palabra de Dios dice el día sábado. La Biblia católica dice el día sábado. ¿Quién fue? Llegó a nacer Jesús el sábado. Fue a la sinagoga. Dice, como era de costumbre. Costumbre. ¿Qué costumbre tenía? ¿Cuál fue la educación que Jesús recibió de parte de su padre y su madre? ¿Y qué costumbre? Y si decimos que Jesús es el verbo, quiere decir, Él descansó desde principios, cuando terminó de todas las obras. Y con esa costumbre llegó en estas tierras y puso un ejemplo. Dice la palabra, como era su costumbre, se puso de pie para hacer la lectura. Dice la palabra de Dios. La Biblia católica dice, el día sábado se fue a las sinagogas. Pero la Biblia Reina Valera, ¿cómo lees? San Lucas 4, 4:16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a sus costumbres. La Biblia Reina Valera habla de reposos, pero la Biblia católica habla de día de sábado. La Biblia no dice domingos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no dice domingos? Y hay quienes dicen que los apóstoles no guardaron el día sábados. Podemos descubrir también en las palabras de Dios. Palabra de Dios. En Hechos 17, capítulo 2. La Biblia católica. Hechos 17, capítulo 2. Dice así, palabra de Dios, la Biblia católica. Pablo, según su costumbre. ¿Cuál era la costumbre de Pablo? Según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las escrituras. ¿Qué día asistía Pablo en la sinagoga? Hacía cultos el domingo porque Jesús resucitó el domingo o el sábado. La palabra de Dios dice, la Biblia católica dice el sábado, como sus costumbres. Jesús también dice la palabra, Lucas dijo, como sus costumbres. ¿Cuál era la costumbre de Jesús y cuál era la costumbre del apóstol Pablo? El día sábado. Hermanos, amigos que me están escuchando, nosotros somos seres humanos, no podemos cambiar lo que ya está establecido. Porque si nosotros oponemos a lo que está inspirada por Dios, estamos haciendo fuerzas con nuestro Padre Celestial y con nuestro Hacedor. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 3? Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Vamos a leer en la Biblia católica. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Versículo 14. Dice así. Lo que es ya existió. Lo que es ya existió. Lo que será ya fue.
Dios va a rebuscar en lo que ya pasó. En la Reina Valera nos dice los siguientes. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Dice así: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuos, sobre aquello no se añadirá, ni de ellos se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Podemos añadir algo a nuestras propias maneras y agregar algo en lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice no. No podemos añadir, no podemos quitar de lo que ya está establecido. En la Biblia católica lo dice también. ¿Y por qué tenemos que decir la cosa al contrario de lo que Dios haya establecido? Reconozcamos nuestros errores, reconozcamos nuestros pecados y volvamos a Dios y pidámosle a Dios que nos dirija nuestras mentes. Hagamos de que la palabra de Dios sea que nos conduzca a nosotros, no es que nosotros conduzcamos a la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.